Bueno, acá les presentamos un video donde vamos a resolver el problema 18 de la unidad de geometría, en particular de la unidad de trigonometría, que es una parte de geometría. El problema 18 dice, para poder calcular desde una llanura la altura de una montaña, que acá lo representamos con la letra H, se realizan dos mediciones del ángulo de elevación del pico de la misma. O sea, las mediciones se toman sobre un camino lineal que se dirige en forma recta a la base de la montaña. La primera medición da un resultado de 32 grados, que es esta que se ve acá. La segunda se realiza a 310 metros más cerca de la montaña, acá están marcados los 310 metros, que es esta distancia que se ve acá, y esa medición es de 35 grados. ¿Puede estimar la altura de la montaña?, pregunta el problema. Entonces lo que nosotros tenemos que calcular es esta distancia h, estimar la altura de la montaña, pero acá en el dibujo hemos marcado esta distancia, se ve acá abajo, que la llamamos a, que es un valor desconocido, que le pusimos una letra porque en el camino para poder buscar h va a aparecer el cálculo de a, que lo vamos a necesitar para calcular h. Lo que podemos ver acá es que tenemos dos triángulos rectángulos. Un triángulo es este que se ve primero acá, que yo voy a marcar. Es este triángulo, se ve acá, estoy marcando. Y el otro triángulo, que lo voy a dibujar aparte, es el triángulo más grande que contiene a este otro triángulo que marqué primero. Es el triángulo que tiene acá el ángulo que está en este extremo, es de 32 grados. Acá tengo el ángulo recto, esta es la altura h, y lo que cambia acá es que esta distancia, fíjense en el primer dibujo que hice, sería a más 310, que es otro cateto de este nuevo triángulo. Fíjense que tenemos entonces dos triángulos rectángulos, o sea, como un triángulo metido dentro de otro. Uno puede caer en la confusión de querer usar este triángulo que está también acá adentro, pero ese triángulo no lo podemos usar en este caso porque no es un triángulo rectángulo, por lo tanto no vamos a poder aplicar las razones trigonométricas. Así que vamos a comenzar en este triángulo que yo primero marqué acá. Vamos a fijarnos que tenemos el ángulo de 35 grados y para saber si uso tangente, seno o coseno, lo que vamos a ver es qué relación hay entre estos lados y el ángulo que es nuestro dato. Entonces la relación es que h sería el cateto opuesto a 35 grados y a sería el cateto adyacente. Por lo tanto, la función trigonométrica que vamos a usar es la tangente, ya que es la que relaciona opuesto con adyacente. Entonces nos va a quedar que la tangente de 35 es el cateto opuesto, que es h, dividido el cateto adyacente, que es a. Esta primera ecuación es nuestra primera ecuación donde aparecen dos incógnitas desconocidas que son h y a, por lo tanto no podemos despejar ninguna de las dos. Pero si miramos el otro triángulo que planteamos acá, podemos hacer exactamente lo mismo. O sea, también podemos plantear la tangente de 32. En este caso cambia el ángulo y van a ser otros los valores de los catetos. El cateto opuesto es el mismo, que es h, y el cateto adyacente sería el valor de a, que es desconocido, más 310. Esta es otra ecuación que nos quedó también y que también vamos a remarcar. Entonces fíjense que nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Tangente de 35 es un número que podemos ya estimar, tangente de 32 también,
pero lo vamos a hacer al final, eso por ahora lo vamos a dejar expresados así. Y H y A son nuestras dos incógnitas. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar H de la primera ecuación y reemplazar en esta segunda ecuación. Ahora, una observación que quiero destacar acá es que 310 no le pongo los metros, o sea, dejé 310, porque a veces cuando aparecen muchas letras, muchos números, no conviene poner las unidades para no confundir. Pero sí recuerden que al final van a tener que escribir que el valor obtenido va a ser en metros, porque estamos calculando distancias. Entonces, como dijimos, lo que vamos a hacer es despejar de esta primera ecuación, vamos a despejar el valor de h, o sea que nos va a quedar a por la tangente 35, que es igual a h. O sea, de ahí despejamos h. Y esto lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Entonces me va a quedar que la tangente de 32 es igual a h, que es a por la tangente de 35 dividido a más 310. O sea, lo que hicimos fue reemplazar, donde decía h, reemplazamos el valor que habíamos obtenido de la otra ecuación. Bueno, una vez que hacemos eso, fíjense que nos queda, acá tenemos una ecuación con una zona incógnita que sería A. Entonces lo que vamos a hacer es despejar A, ¿no? La forma en este caso que vamos a hacer es pasar A más 310, que en definitiva, una vez que tengamos el valor de A, esto va a ser un número, multiplicando por la tangente de 32. Del otro lado me queda A por la tangente de 35. Fíjense entonces que estamos ahora ya resolviendo una ecuación. Esta parte es puramente algebraica, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces acá es la propiedad distributiva. Lo que podemos ver es hacer A por la tangente de 32 más 310 por la tangente de 32 también. Entonces, me va a quedar, cuando hago la distributiva, me va a quedar así. Y acá me va a quedar 310 por la tangente de 32. Del otro lado queda A por tangente de 35. Fíjense que en este caso lo que uno haría es agrupar las incógnitas, ¿no? O sea, tengo dos términos donde aparece el valor de A, la incógnita, que serían estos dos que acabo de marcar. Entonces lo que podemos hacer es agruparlos de un mismo lado del igual. Por ejemplo, de este lado tengo A por la tangente de 35 y A por la tangente de 32. También lo puedo agrupar de este lado y pasarlo restando, ¿no? Es un número, en definitiva es un número multiplicando por A y lo estoy pasando restando. Acá, por esta partecita. Y del otro lado, fíjense que me quedó 310 por la tangente de 32. Acá, mientras tanto, les voy diciendo que la tangente de 32 y la tangente de 35 yo los calculo al final, pero ustedes podrían haberlo calculado al principio y trabajar con esas aproximaciones. Eso también se puede hacer, pero a mí me parece más fácil directamente dejar expresada la tangente de 35 y la tangente de 32 y resolverlo al final todo con la calculadora, que la calculadora me permite resolverlo
todo junto. Fíjense lo que estoy haciendo en este paso. En estos dos términos, como tengo la A repetida en los dos términos, estoy sacando un factor común, ¿no? Saqué el factor común A y entre paréntesis puse la resta entre tangente de 35 y tangente de 32. De este lado del igual estoy copiando lo mismo. Esto que es un número, ¿no? Lo voy a pasar al otro lado del igual dividiendo. Entonces, finalmente me va a quedar 310 por la tangente de 32 y todo eso dividido la tangente de 35 menos la tangente de 32. 35 y 32, recuerden que son grados. Esto me va a dar el valor de A. Fíjense que lo que logramos obtener en este paso es el valor de A expresado en función de tangente de 32 y tangente de 35. Entonces lo que queda ahora es nada más agarrar la calculadora. Les dejo acá para que ustedes pueden parar el video y hacerlo. Es hacer toda esta cuenta junta en la calculadora usando la tecla de tangente. Y una vez que hacen eso, esto les va a dar, o debería darles, este número, 2571,19. Esto es lo que me dio a mí, pero le vamos a poner, no se olviden de las unidades y también de indicar que esto es una aproximación del valor de A, porque da con más decimales, ¿no? Como decía, remarcamos este resultado, que no es el resultado en realidad que nosotros queríamos averiguar, pero lo necesitamos para averiguar el valor de la altura de la montaña, que era lo que queríamos. Fíjense entonces, teniendo este valor de A, que es aproximado, vuelvo al principio. Acá, en esta parte, yo había despejado el valor de H. Entonces acá lo que vamos a hacer es reemplazamos el valor de A, 2571,19, que es el valor de A, multiplicado por la tangente de 35. De la misma manera que antes, usando la calculadora, reemplazando entonces el valor de tangente de 35, nos queda el resultado de la altura de la montaña, que haciendo la cuenta nos da 1800,36 metros. Esto es también un valor aproximado. ¿Por qué? Porque estamos ya colocando el valor de A aproximado y además la tangente también lo estamos aproximando. Este es nuestro resultado final, el valor de la altura de la montaña, que era lo que se nos pedía calcular en este problema. Bueno, les dejamos este video por acá para que puedan ustedes seguir resolviendo otros problemas.